Bien, jóvenes, voy a proceder a llamar lista. Estamos en 24 de octubre. Adriana Aguilar, Buenas noches, Inge, presente. buenas noches. Leonardo Añazgo, Buenas Leonardo, noches, sigue buenas presente. noches. Jorge Antonio, Presente. María tiene permiso. Marcelo, Presente. Lorenzo Castrillo, Buenas noches, Inge, presente. Santiago Martínez, Buenas noches, Inge, compañeros, presente. buenas noches. Mariela Mendoza, Buenas noches, presente. Abigail Montoya Balboa, Presente, buenas noches, ingeniera. Brian Moya, Buenas noches, ingeniero presente. Pablo Narváez, Presente. Yasmani Portugués, Presente, Inge, buenas noches. Jorge Miguel Rojas, Jorge Miguel Rojas, Jessica Ruiz, Presente. Dubi Sánchez, Buenas noches, ingeniera presente. Daniel Solís, Presente, Inge. Kevin Celada, Presente, Inge, buenas noches. Jorge Junior, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Bien, cuéntenme cómo les ha ido con las prácticas. ¿Han podido realizarlas sin problema? Inge, yo sí, todo bien, sin ningún problema, pero le quería preguntar si hay alguna diferencia entre hacerlo desde el Neo o hacerlo desde la página del Edpuzzle, porque yo lo hago desde la página, pero vi que también se puede hacer desde el Neo. Ninguna, es exactamente lo mismo. Bueno, eso no va a ser, Inge, gracias. Bien, ¿alguien más? Bien. Les voy a compartir la diapositiva de mi minutito. Ahora sí. Bien, jóvenes. ¿Quién quiere hacer el hilo conductor con la clase anterior? ¿Qué hemos visto en la clase anterior? ¿Qué se acuerdan que hemos aprendido? Leonardo y luego Adriana. Bueno, no, en la anterior clase hemos visto el capítulo 5 que se trataba acerca del liderazgo y bueno, ¿no? Que el liderazgo era más que todo la involucración de la alta dirección en el sistema de gestión de calidad, ¿no? Y que es un proceso clave para la ISO 91 ya que forma parte de los 7 principios. Y también, bueno, hemos podido ver bueno, el líder también nos habla de los requisitos de liderazgo, de las partes, por decir, liderazgo, que tiene liderazgo y compromiso, la política, los roles y responsabilidades. eh, Nos describe qué se debe hacer, bueno, qué debe mostrar en cada requisito, como el requisito 5.1 donde nos dice que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso, o el requisito 5.2,
Bueno, ajá, o el requisito 5.2 que nos habla de la política igual, ¿no? Donde se deben establecer diferentes políticas de calidad e implementarlas y mantenerlas. Y también el requisito 5.3. Gracias, Leonardo. Adriana, ¿algo que quieras complementar a lo que nos ha comentado tu compañero? Sí, en el tema de política de calidad, como usted nos decía, tiene que estar disponible, mantenerse como información documentada. Había ejemplos que usted nos comentaba que tal vez se debería pintar en la pared, o el ejemplo que nos dio usted de colocarle detrás de las camisetas. También vimos el tema de los objetivos de calidad, que también deberían estar expresados con la metodología SMART para poder identificar y analizar, ¿no? Todo eso, para Muy complementar. bien. Santiago, ¿tienes la mano levantada? Sí, Inge, complementando lo que han dicho los compañeros, hemos visto el requisito 6, que era planificación, y lo que más se me ha quedado ha sido la parte de los riesgos y más que todo de los riesgos, pero tenemos visto oportunidades y era cómo abordamos, ¿no? Los riesgos, cómo nos tenemos que preparar ante, bueno, la incertidumbre que nos puede suceder, cómo tiene que ser prevenidos ciertos riesgos y algunos que no se puede prevenir, bueno, cómo se puede reducir y cómo tratar de encontrar, de sacar provecho a las oportunidades que tenemos, ¿no? Eso también hemos visto esa clase del viernes. Muy bien. No nos olvidemos que en el video también hemos aprendido cuáles pueden ser esos posibles riesgos, ¿no? Ya nos ha dicho bajo qué criterios es que analizamos los riesgos cuando nos toca identificarlos o estamos a cargo de este requisito en el sistema de gestión. Bien, vamos a continuar y seguimos con el requisito Perdón que 7. la corte. ¿Sí? Mariela tenía la manito levantada igual. Mariana, ¿tienes alguna duda? No, Mariela. era para complementar algo, pero como dice, para seguir, Ok, no hay problema. ok, dime Mariela, ¿qué es lo que quieres Eh, complementar? No, mis compañeros no han hablado tal cual de los objetivos, que también ha sido parte de las políticas de calidad, que es algo importante. Nos ha dicho más o menos que tienen que ser entre 4 a 5 y lo más importante, que estos deben ir al punto. No tenemos que hacer redundancias en esas partes y tampoco hay que confundir un objetivo con lo que eran las estrategias, que son las herramientas para llegar a los objetivos. Excelente, muy bien, como el chanchito en los objetivos, ¿verdad? Claro, al grano y concreto. Muy bien, muchas gracias a todos, excelente resumen. Vamos a iniciar el capítulo 7, apoyo. En esta parte de la norma ya estamos en el ciclo PHBA en la parte hacer. ¿Sí? El apoyo proporciona entradas a los procesos centrales que son los que tocan el producto o servicio. Entonces, vamos a ver estos procesos de apoyo y se refiere a los requisitos que deben cumplir no solamente los recursos humanos, sino también los recursos materiales como materia prima, infraestructura, equipos, para que los objetivos de calidad que nos hemos fijado puedan ser puedan ser alcanzados y los procesos clave puedan ejecutar la transformación. Entonces, este requisito 7 se subdivide en 5 requisitos. Los vamos a revisar uno a uno. El requisito 7.1, el recurso, se vuelve a abrir en 6 subrequisitos. En la primera parte, generalidades, nos dice la organización debe determinar la infraestructura, los recursos humanos y otro tipo de recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión. Por ejemplo, yo me comprometo en mi política a que voy a realizar un control riguroso de los fármacos que llevo al mercado. Y resulta que nunca hay reactivos en control de calidad, siempre falta. Entonces, no llego a hacer todas las pruebas físico-químicas que aseguren que los medicamentos cumplen con los requisitos. Entonces, estoy afectando el sistema de gestión, no lo estoy pudiendo implementar.
Entonces, a eso se refiere, que tengamos todos los recursos humanos, materiales e infraestructura. Además, es necesario ser realista, considerar las capacitaciones, capacidades y limitaciones de los recursos existentes. Por ejemplo, si en el control de calidad yo digo voy a hacer todos los análisis, pero no tengo laboratorio de microbiología, entonces no puedo, ¿verdad? Es una limitación. Solo tengo laboratorio para análisis organoléptico y físico-químico. Me falta microbiológico. El microbiológico es uno de los laboratorios más caros. Pero bueno, es una limitación, ¿verdad? Hasta que pueda adquirir el laboratorio, tendré que mandar pruebas a laboratorios externos. Además, es necesario considerar qué se necesita obtener de proveedores externos. En el ejemplo que les daba, era que nos hagan el análisis. Posiblemente en otros casos sean otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la materia prima puede estar completamente desarrollada. Es decir, yo produzco mi propia materia prima, como el caso de Sofía. Hacen embutidos de cerdo, de pollo y tienen las granjas de crianza. Pero si no las tengo, tendré que ver de que me faciliten proveedores externos. El 712 personas nos dice se deben determinar y proporcionar las personas, los recursos humanos para que se implemente eficazmente el sistema de gestión y para que se operen y controlen los procesos. ¿Qué pasa si necesito para operar una máquina un bachiller en humanidades? Y resulta que esta persona, no sé, no es bachiller o no sabe leer, ¿no? Entonces no va a ser una operación y control. ¿Qué pasa si para la jefatura de control de calidad necesito un ingeniero químico con especialidad en plásticos, ¿no? Y tengo un ingeniero comercial o un técnico en química, no sé, ¿no? Y bueno, pues tal vez no pueda desarrollar los procesos tal cual como los he planificado. Entonces, las personas deben cumplir con una serie de requisitos para asegurarnos que cumplen con los objetivos y con los requisitos de la norma que están a su cargo. Aquí se involucra al área de recursos humanos y aquí es donde debemos desarrollar un procedimiento de recursos humanos. ¿Cuáles son los procesos de recursos humanos? Reclutar, seleccionar personas de todos los que se postulan, de esos evaluar y contratar a los que cumplen mejor con los requisitos y hacer inducción a ese personal nuevo y capacitar constantemente a las personas que están trabajando en la planta y también a los nuevos. Entonces, para demostrar este requisito, yo necesito el procedimiento y la evidencia de que lo ejecuto. No basta solo el procedimiento. ¿Qué pasa si tengo el procedimiento y nunca lo ejecuto? ¿Cómo demuestro? Con registros, correos de las áreas que me han mandado requerimientos para reclutar, mostrar que en la selección yo he evaluado un grupo de 50 personas y de esas 50 han clasificado 5 que se han vuelto a evaluar y finalmente clasificó una y finalmente la contratación, la firma del contrato. Para las inducciones y capacitaciones, la evidencia, el registro, es la lista de asistencia a capacitaciones. Finalmente, el manual de funciones. Toda empresa debe tener su manual de funciones y vamos a ver aquí, por ejemplo, voy a buscar. El manual de funciones debe estar muy bien detallado, ¿sí? No es algo que se hace por aquí pasó de 5 hojitas. Para esto son expertos los psicólogos organizacionales. Ellos tienen la capacidad de identificar todas las características, habilidades, el carácter, la forma de pensar que deben tener las personas que van a ocupar los puestos. Entonces, podemos contratar a un psicólogo organizacional que nos desarrolle este manual. Entonces, fíjense, voy a abrir, por ejemplo, este manual de funciones
para que ustedes tengan una idea. Y manual de funciones, perfiles y cargos, ¿no? Entonces, tengo que definir las responsabilidades, quiénes son responsables de qué procedimientos están a su cargo y posiblemente algunas responsabilidades de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Ahí está el organigrama, que es el que encabeza, y bueno, la descripción de cada uno de los cargos, el puesto, el área, a quién reporta, a quién supervisa, cuál es el objeto de su cargo y cuáles son sus funciones. Entre ellas, tengo que resaltar sus responsabilidades. No nos olvidemos que en un requisito anterior hemos visto que estas personas tienen que tener autoridad. Luego, el perfil del cargo nos dice qué estudios deben tener, qué experiencia mínima en el general y en el puesto, qué conocimientos y qué otras competencias se necesitan. Por ejemplo, ofimática, ¿no? Uso de Excel, Word, PowerPoint. Características físicas, por ejemplo, si es una persona que va a trabajar en almacén, que nos va a ayudar como estibador, tiene que ser una persona de una buena constitución, ¿no? Además que sea saludable, que pueda levantar las cajas. No voy a poder contratar a una persona con una capacidad diferente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para puestos que se tratan de visualizar, solo de ver cosas? O no sé si han visto, estos son como carritos que sirven para limpiar, generalmente en los moles, ¿no? Y van súper lento. Esos puestos pueden ser ocupadas con personas que tienen capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque van lento y no se necesitan mucho las extremidades para realizar la tarea. Entonces, dependiendo del cargo, tenemos que ir detallando cada una de esas cosas. Bien. Luego tenemos la infraestructura, y eso también es importante. Debemos determinar, proporcionar, mantener la infraestructura necesaria para la operación de los procesos, todos los del mapa de procesos, y que estos logren la conformidad de productos y servicios. No solo el producto final que sale al cliente, sino también los productos para clientes internos. No nos olvidemos que la salida de un proceso alimenta a otro, ¿no? Entonces, las salidas de apoyo alimentan los procesos centrales y esas salidas también tienen que tener requisito de calidad. ¿Qué pasa si con recursos humanos contrata una persona que no es apta para el puesto? Entonces, es también una no conformidad. Cuando hablamos de infraestructura, nos referimos no solamente a los edificios y a los servicios asociados, es decir, la construcción, sino también el transporte. Por ejemplo, si yo voy a vender y producir embutidos, tendré que distribuir en movilidades que tienen cadena de frío. Lo mismo si es helados. Entonces, no puedo sacar mis helados con el calor que está haciendo en estos días. Por cierto, que aquí en Santa Cruz estamos en estado de emergencia. Se han suspendido las clases porque el grado de contaminación es altísimo y está haciendo un calor excesivo. Entonces, imagínense salir a vender mis helados sin cadena de frío. Van a llegar derretidos. Y ahí estoy incumpliendo un requisito específico del cliente. El cliente compra helado porque quiere algo fresco, frío, no porque quiere un jugo de leche. Luego también las tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, muchas empresas dicen, tenemos la línea de atención al cliente, es gratuita y 24 horas. Y mentira, llamamos y pasa que nunca contestan, o si llamamos de noche, nadie contesta. O la central no abastece o no tiene las características necesarias para que pueda atender un operador, para que pueda manejar varias llamadas al mismo tiempo, distribuirlas. Entonces, el sistema informático también, ¿no? Hoy en día no puedo gestionar un inventario, un almacén a mano. Tal vez en Excel, si el inventario es chico, ¿no? El almacén es pequeño, pero por lo general se usan ya sistemas, software como el SAP, como el ISOKey, como el JD Edwards, que nos hacen la gestión del inventario. Esto incluye también hardware y software, no solo es
lo que no tocamos, el software, sino también el hardware. Y el otro día, por ejemplo, me pasaba que por una razón tuve que ir a la policía por un tema de choque. Y pasa que es triste, ¿no? Uno va y nos dicen, no tenemos ni gasolina para que salga la camioneta. Entonces, usted nos tiene que dar para que carguemos la gasolina. Uno ve sus computadoras en las que generan el documento de denuncia y son prácticamente obsoletas, ¿no? Son esas pantallas cúbicas, gigantes, los teclados no funcionan, algunos mouse se traban. Entonces, la infraestructura se refiere absolutamente a todo lo material que puede necesitar la organización más el software, la tecnología de información. Entonces, para esto tendremos que tener un procedimiento de mantenimiento de la infraestructura. Generalmente esto está a cargo del área de administración, que ellos se encargan de ver que si alguna pared, por ejemplo, tiene humedad, de arreglar la humedad, de hacerla pintar, de que los baños estén funcionando, que haya la provisión adecuada de agua, si alguna luminaria se quema, pues la cambien. ¿Cómo evidencio que estoy cumpliendo el requisito? ¿Sí? No crean que es mostrarle el procedimiento al auditor y ya, no. Han cumplido una parte, han establecido un procedimiento, pero la implementación es cuando ustedes muestran registros de que se ejecutaba. Entonces le tendré que mostrar las facturas o contratos de las obras civiles, las facturas de las luminarias que he cambiado o de otros arreglos que he hecho en la infraestructura, posiblemente cambio o compra de computadoras, cambio de teclados, etcétera, etcétera. Otro factor importante también es el ambiente para la operación de los procesos. Y la norma nos dice, debe, en todos los recursos de manera obligatoria, determinar es el procedimiento, proporcionar es dar materialmente y mantener es mostrar evidencia de que estoy ejecutando un ambiente necesario para que se ejecuten los procesos y se logre la conformidad de los productos y servicios. Entonces, este ambiente incluye factores humanos y físicos. Por ejemplo, como factor humano tenemos el factor social, el tema de la discriminación, el bullying. Tristemente vi un video en TikTok que mostraba cómo una persona se suicida en el baño de su empresa por el bullying excesivo que le hacían. Entonces es triste, ¿no? El tema de molestar, o sea, una cosa es hacer una broma y otra cosa es llevarlo eso a bullying y ser cargosos con el tema. Faltarle el respeto a la persona, el discriminar por el color de la piel, por el apellido, por lo que sea, o porque no tiene un nivel académico. O sea, sepan ustedes que un técnico medio superior no es menos que un licenciado o que un máster. Simplemente es otra forma de educación. Ellos están enfocados más en la parte práctica, no tanto en la planificación. Entonces, mucho cuidado con los factores sociales. El ambiente tranquilo, ¿no? Pasa que hay algunos que se llevan su música y nos hacen escuchar a todos, nos guste o no. Por ejemplo, yo tenía una compañera que escuchaba su música cristiana a todo volumen, ¿no? Y cantaba y cerraba los ojos y se inspiraba y nos hacía escuchar a todos. Posiblemente no es del agrado de todos. Entonces, ¿dónde termina mi libertad? Cuando comienza la libertad del otro. Entonces, todos tenemos derecho a tener un ambiente tranquilo, ¿no? Lo mismo con los rocks metálicos, pesados, o esas cumbias. Posiblemente no a todos les gusta y están en su derecho de quejarse. El tema de los conflictos, ¿no? Siempre hay gente conflictiva que genera problema, que en vez de colaborar tranca las cosas. Ese es un tema social y ese tipo de personas no se deben votar, pero sí se debe tratar a la persona, ayudarla lo más que se puede. Y si realmente vemos que no se puede lidiar con esta persona, recién, primer memorándum, llamada de atención con copia al ministerio, segundo, tercero y despido. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con la ley del trabajo. La 9001 nos dice que hay que cumplir con los requisitos legales, no solamente los reglamentarios. Finalmente, los ambientes psicológicos, la reducción del estrés, ¿no?
cuando los tenemos 12, 14 horas trabajando. Eso genera estrés y lo han debido ver en seguridad y salud ocupacional. No es que se paga hora extra o que la productividad puede ser unas cuantas veces, pero no puede ser siempre que una persona se quede más de 8 horas laborales. Yo le estoy pagando por 8 horas. Esa persona tiene vida y también se cansa. Y si yo no cumplo esto, le genero estrés. La prevención del síndrome del agotamiento, ¿no? Que lo hago ir de lunes a sábado y salen 3 de la mañana y los recoge el minibús a las 7 de la mañana. Complicado. El cuidado de las emociones. Y esto lo ve recursos humanos. Cuando vemos personas que tienen depresión, que están teniendo problemas en casa, bueno, pues tenemos que tratarlos. Son un recurso valioso. No nos olvidemos de que en los fundamentos de la calidad están los recursos, el compromiso de las personas. Luego tenemos los factores físicos como la temperatura. Por ejemplo, que no haya aire acondicionado y además de que el proceso libera calor, estamos en un lugar tropical. El control de la humedad no solamente puede dañar a las personas, sino también echar a perder el producto. La iluminación, y aquí yo les voy a contar, yo he tenido una no conformidad porque justo el auditor entró a mi oficina y yo me encargaba del sistema de gestión y estábamos revisando unos documentos y comienza a fallar una de mis luminarias y finalmente se quema, ¿no? Vuelve el auditor al día siguiente y me dice, no hay la luz adecuada, esta luz debió haberse cambiado ayer, ¿no? La cantidad de lúmenes afecta a la visión de las personas. La higiene, el tema del baño, ¿no? Esos baños que son desastrosos o que en el mismo baño es la cocina y en el lavamanos se lavan las tazas. Es un tema de higiene, la limpieza del lugar, el ruido. Yo tenía una compañera de trabajo, trabajábamos en planta y las oficinas estaban en el segundo piso alrededor de la planta y las paredes eran vidrio, entonces podíamos ver lo que pasaba en planta. Esta persona trabajaba en compras y había vibración y resulta que esta persona había tenido un problema en el oído y estaba empeorando a causa de la vibración, entonces tuvieron que trasladarla a otro lugar. Eso en cuanto al ambiente. Luego los recursos de seguimiento y medición. Lo mismo, determinar y proporcionar recursos para seguir y medir. Por ejemplo, balanzas, pHímetros, densitómetros, brixómetros, todo lo que yo necesite para hacer el proceso de control de calidad, para tomar las medidas que hemos visto, el ejemplo de la botella de Coca-Cola, deben ser válidos y fiables. Yo una vez en una auditoría he visto cómo en una industria de lácteos recepcionaban la leche de los cisternas y muy orgullosamente el jefe de control de calidad, que era un ingeniero químico, me decía, yo he construido esta balanza, yo he mandado a hacer esta balanza y peso el líquido aquí. Jóvenes, ¿el líquido se pesa? Les pregunto. ¿Cómo se mide el líquido en el sistema internacional? ¿En qué unidad? Litros es volumen. Muy bien. ¿Me habló Marianela? ¿O Mariela, sí. Mariela. Volumen, ¿verdad? Entonces necesitaré, no sé, pues un caudalímetro y la fiabilidad. Y le digo, ah, qué interesante. ¿Y cómo calibra su balanza? Ah, con quintales de azúcar. Peso un quintal de azúcar y me debe marcar lo que pese el quintal. ¿En serio? Si estás pesando líquido, además que está mal, lo mínimo que deberías hacer es calibrar con agua, ¿verdad? Porque 1 kilo de agua es 1 litro de agua. Entonces, todos estos recursos deben servir para la medición que estamos haciendo. Peso, balanza, volumen, caudalímetro, temperatura, termómetro. Para la temperatura en alimentos y medicamentos, y me ha pasado, yo estaba auditando y era una fábrica de quesos y agarran y meten el termómetro de alcohol de vidrio al tanque de leche, ¿no? Y me estaba explicando la señorita muy inspirada y se rompe el termómetro dentro del tanque. ¿Qué les parece?
Y es que las cosas más inéditas pasan en auditoría. Es la ley de Murphy en acción. Llega el camión de azúcar y empieza a llover. Y estamos en auditoría, ¿no? Todo pasa en la auditoría. Y le digo, ¿y ahora? Y me dice, no, no se preocupe, tenemos filtros en las tuberías. Pero ¿y el alcohol? No, no se preocupe, son 50,000 litros de leche, no pasa nada. ¿En serio? Entonces, en alimentos, jóvenes, nunca termómetro de vidrio. Siempre el de la lucecita, la pistola. Jamás se introduce, porque además contaminamos. Entonces, además deben estar calibrados. ¿Para qué? Para que haya conformidad con los requisitos. Sea el peso exacto, muestre el volumen exacto y esa muestra sea representativa. Además, les dice la organización debe asegurarse que son apropiados, lo que les decía, para la actividad que voy a realizar y que se mantenga la idoneidad continua para su propósito. Esto es calibración. Si ustedes en la 9000 buscan calibración, ahí van a encontrar. Además nos dice, conserve información documentada de los recursos de seguimiento y medición y que son idóneos para su propósito. Entonces, aquí entra el área de control de calidad que debe tener una lista de equipos de seguimiento y medición y registros. Y aquí les voy a mostrar. Seguimiento y medición. ¿Cómo es esto? Calibración. ¿No? Les voy a mostrar un plan de calibración. Les voy a mostrar lista de equipos de seguimiento y medición. Entonces, fíjense en esta lista. Tengo aquí balanzas, todas las balanzas que hay en la planta. El nombre, la ubicación física. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado. El auditor dice, a ver, quiero ver la RADWA. Entonces, llamo a la encargada de control de calidad. Tráeme la RADWA. ¿Cuál? ¿La del laboratorio de físico-química o la que está en planta? Listo, no conformidad. Tiene que haber en las dos, no puedo compartir y tengo que estar segura de cuál es cuál para asegurarme que está bien calibrada. La marca, el modelo, ¿cuándo ha sido la última vez que he calibrado? Y si su estatus está vigente o está cerca a su calibración, por lo tanto está fuera de uso. Entonces, esa es la lista. Fíjense, tengo balanza, otros, las estufas, los pHímetros, las autoclaves, los pasteurizadores, todo lo que me sirve para calibrar. Luego tengo un plan. Fíjense, aquí tengo mi balanza y siempre me fijo cuál y saco la foto, ¿no? Porque uno pide la RADWAC y hay RADWACs, pero diferentes, visualmente diferentes, ¿no? Entonces se equivocan. Esta, la hojazos, ¿está calibrada? Puede haber otro hojazos, miren, este es sin foto, es otra. Entonces siempre es bueno tener la foto, la marca, el modelo, cuál es su capacidad máxima, cuál es su certificado de calibración, dónde está ubicada. Si la voy a calibrar internamente, porque he comprado los patrones de Inmetro, por ejemplo, para las balanzas, se compran las pesas patrón. Entonces, tengo que calibrar la pesa patrón. Si mi pesa patrón la hago caer a diario, se va a desportillar y a la larga va a pesar menos. Entonces, ya no estoy calibrando bien. Entonces, si calibro internamente, ¿con qué frecuencia? ¿Cuándo he calibrado últimamente? ¿Cuál es el registro? Por ejemplo, esta balanza no se calibra con pesas patronas, pero pueden haber otras que sí. Y si es calibración externa, ¿con qué frecuencia? Última calibración, ¿quién ha calibrado? ¿Métrica, Inmetro? No lo sé. ¿Cuál es el certificado de la calibración o de la pesa patrón? ¿Y cuándo me toca la próxima calibración? Aquí le pueden poner en Excel un semáforo.
cosa de que las que estén cerca a su calibración se vuelvan amarillas, las que haya vencido rojas y las que estén calibradas en verde. Lo mismo para los termómetros y para otro tipo de equipos, y siempre tener cuáles no están sujetos a calibración, porque no aplican. Y quién es el responsable de ese equipo. Finalmente, aquí tenemos un procedimiento de calibración. Esto lo vamos a ver más adelante porque hay un requisito específico para esto. Muchas veces con un documento respondemos a varios requisitos. Si ustedes se fijan, aquí está un procedimiento que es anidado, tiene subprocesos. Fíjense, está la planificación de la calibración, es decir, el plan de calibración que les he mostrado. Quien lo elabora, cada cuánto tiempo se actualiza. La calibración de patrones, la calibración del equipo con pesas patrón y la verificación. Es decir, que digamos cada 2 semanas yo voy de manera sorpresa y verifico si está calibrado, solamente para asegurar, ¿no? Entonces, ahí están los diagramas de flujo de cada uno de estos procesos. Luego está la descripción literal. Y finalmente mis indicadores, ¿no? Porcentaje de equipos de seguimiento y medición verificados, número de equipos decomisados por descalibración por área. Bueno, esta es una medio locura mía, pero me aseguraba no tener no conformidad. Cuando yo encontraba equipos que no estaban calibrados, me los llevaba. Los desenchufaba y me los llevaba a mi oficina, hasta que venía el responsable para hacer calibrar. Porcentaje de equipos de medición calibrados interna y externamente. Entonces, con estos indicadores yo aseguro que el proceso de calibración está controlado. Y además tengo evidencia para mostrarle al auditor que estoy calibrando. Fíjense, aquí tengo un registro de calibración del pH. ¿En qué fecha he calibrado? ¿En qué turno? ¿A qué hora? ¿Qué pHímetro? ¿Cuánto me daba cuando el pH tenía que ser 4? ¿Cuánto 7? ¿Cuánto 10? Y observaciones. Entonces ahí estoy demostrando que estoy calibrando cada equipo. Y ahí están los documentos que respaldan este requisito en la norma. Luego sigue trazabilidad de las mediciones. ¿Esto qué incluye? El plan de calibración. No es que yo debo planificar, porque me acabo de dar cuenta que el certificado se venció. No, debo planificar. La norma es preventiva y el ciclo PHBA me dice planifique. Luego ejecuto, calibro, interna o externamente. Verifico. Cada cierto tiempo me aparezco de manera sorpresa en turno normal y verifico, ¿está calibrado o no? Y si no está calibrado, actúo. Decomiso el equipo o si está calibrado, lo dejo. Luego, dentro del 1, tenemos también como recurso los conocimientos de la organización. Y es lo que hablábamos en la clase anterior. Las recetas, las prácticas, las buenas prácticas, ¿no? Que va adquiriendo la empresa a lo largo de los años. Las empresas ya tienen el dominio de las líneas de producción, de cómo solucionar problemas. Eso es conocimiento. Y ese es un recurso muy valioso porque no se encuentra en libros. Esto se va recolectando, cosechando a lo largo de los años. Entonces, se deben determinar qué conocimientos son necesarios para la operación de los procesos y la conformidad con los requisitos de los productos y servicios. Esto no quiere decir que yo lo tenga escrito para que alguien me piratee el documento y se lo venda a la competencia, que me ha pasado. Me han vendido procedimientos por 300 bolivianos a la competencia. El tema de ética, ¿no ve, jóvenes? No, sino que por lo menos tenga clara la acción, ¿no? No digo el detalle, pero tengo clara la acción y el detalle ya lo guarda una gerencia, un puesto de alta confianza. La norma nos dice, deben mantenerse y ponerse a
la medida que sea necesaria. No necesito publicar porque este es un documento muy delicado. Estos conocimientos de la organización deben considerar las necesidades actuales y las tendencias cambiantes. Es decir, que no es que es el conocimiento de 10 años atrás. Tengo que actualizarme. Tengo que buscar cómo adquirir y cómo acceder a nuevos conocimientos que me mantengan competitivo en el mercado. Hoy, con la caída de los muros, el Internet, la globalización, con el COVID, que nos ha hecho ver que todo puede ser virtual, tranquilamente, si no hay lo que yo necesito en Bolivia, compro fuera. Si no hay un curso que yo necesito aquí, lo tomo en línea, ¿no es cierto? Entonces, allí estoy perdiendo venta. Simplemente, ¿por qué? Porque no cumplo un requisito del cliente. Entonces, debo actualizarme y darle al cliente lo mejor. Dentro de los conocimientos se consideran factores internos como la propiedad intelectual, las recetas, lecciones aprendidas, no solo de lo que nos va bien, sino también de nuestros fracasos, ¿no? Uy, tuve que pagar multa en desayuno escolar porque se me fermentó. ¿Por qué se fermentó? Porque no se controló la cadena de frío. Ah, ok. Entonces es como una bitácora donde anoto todas las cosas malas que me han pasado y son muy útiles. Por ejemplo, a las 3 de la mañana en el turno noche pasa algo, ¿no? Se cortó la luz, corte de luz. Entonces, ¿cómo activo se me fue la palabra, cómo activo el generador de energía? Ah, aquí está, ya se había cortado en tal fecha, hay que hacer esto, esto, esto. Listo. Entonces es como una guía de problemas que nos dice cómo los vamos a resolver. Luego tenemos los factores externos, las normas. Las normas cuestan. Entonces, una empresa que certifica tiene que comprar la norma. Jóvenes, cuidado, los auditores los pesquen con fotocopias o con normas educativas. Eso es plagio. Las empresas que certifican tienen que comprar normas. Compran libros especializados, tienen manuales de operación de sus máquinas, mandan a su personal a conferencias. Entonces, todo esto se tiene que guardar en algún lugar. No es que mandé a Pedrito a Australia y Pedrito la pasó muy bien. ¿Y qué trajiste? Las fotos. No. Tiene que traer el contenido del curso, el material, qué actividades ha hecho y hacer un informe de qué es lo que aprende. Entonces, todo eso abarca los conocimientos que me permiten ir creciendo como empresa y que los adquiero a lo largo de los años y además contienen información que es importante para lograr los objetivos de calidad de la empresa. Entonces, si ustedes se fijan, hasta este punto ya hemos revisado todo el requisito 7.1, que tiene 6 subrequisitos. Sigue el requisito 7.2 competencia, que lo han visto en NEO. Quisiera saber cómo les ha ido con el tema de competencia, si es que tienen alguna duda, alguna consulta de este requisito. Tenían que leer el artículo y buscar en la ISO algunos conceptos. Entonces, a ver, por práctica comodín, ¿qué es competencia? ¿Quién me quiere decir qué es competencia? Jóvenes. Bueno, lo que Leonardo. entiendo es la capacidad para aplicar, la capacidad para aplicar la capacidad que tiene un empleado para aplicar los conocimientos y habilidades, ¿no? Con el fin de lograr un objetivo previsto. Más o menos. ¿Qué es habilidad? Jessica. ¿Qué es habilidad, Jessica? Sí, en este caso la habilidad es un conjunto de competencia. Bueno, a ver, perdón, me estoy enredando. En este caso quería complementar lo que decía mi compañero de la competencia, que es la característica de llevar a cabo tareas específicas en donde se combinan la educación, la formación y la experiencia que vienen a ser eh,
este conjunto de habilidades que nos permite realizar las actividades. En la Ok, pero eso le educación, tocó a Leo. Eso le tocó a Leo. Allí estaba su práctica comodín. Entonces sí, Jessica nos aclara. Leo, entonces tiene los puntos, Jessica, según la definición que él nos ha dado. sí, ¿Está completa la definición de Leo? sí, Sí, ya. Y Jessica, ¿qué nos puedes decir de las habilidades para tú ganarte tu práctica comodín? ¿O quién quiere decirme? A ver, Jorge Antonio, voy a ir en el orden en el que están las manos. Jorge Antonio, ¿qué son las habilidades? Eh, bueno, las habilidades son la capacidad que tiene que puede tener, ¿no?, el recurso humano para poder desempeñar una tarea. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la norma. Y ustedes me dirán si le dieron en el clavo o no. Aquí está. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Leo, ¿cuánto te pondrías tú sobre 100? Lo que nos has dicho respecto a lo que está escrito. Considerando todo lo que está escrito, un 80, la verdad. 80, muy bien. Jorge, el tema de habilidades. No necesita estar igual, pero sí haber interpretado lo mismo. ¿Cuánto te pondrías tú, Jorge? 85. 85. Me encanta la honestidad. Muy bien. Entonces, son tres conceptos que deben diferenciar. La competencia es poder aplicar conocimientos y habilidades. Es decir, estudio contabilidad y puedo hacer un balance, un estado de resultados. Conocimiento, facultad para comprender el medio, para comprender por medio de la razón, ¿sí? Mi producto se ha hinchado. ¿Por qué? Porque se han desarrollado microorganismos patógenos que están respirando adentro y como parte de la respiración generan un gas y ese es el gas que está creciendo. Conocimiento. Entiendo lo que ocurre en la realidad y lo explico a través de la razón, ¿sí? De la administración de operaciones, de los procesos unitarios, no lo sé. Y habilidad son capacidades innatas para hacer una tarea en particular. Tenemos, por ejemplo, los matemáticos innatos o los estadistas, que manejan números con una facilidad bárbara. Tenemos aquellos que cantan, que tienen una voz maravillosa, otros que hacen pinturas y dibujan como ángeles. Esas son las habilidades innatas. Son capacidades que ya están en las personas y que es notorio que esas personas las tienen. Una de ellas, por ejemplo, es el liderazgo. Entre los operadores, cuando ustedes trabajen, van a notar que uno es líder y el resto lo sigue y ese líder es innato. Entonces, esas son las habilidades. Entonces, luego de haber diferenciado, tenían que leer este artículo, ¿verdad? Este artículo básicamente nos aclara, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo determino las necesidades? Primero defino los requisitos mínimos que debe cumplir cada candidato. Luego defino el manual de funciones, el puesto de trabajo, ¿no? Y ahí digo si tiene que tener titulación, experiencia, habilidad, actitud, alguna característica física. ¿Qué más? Si voy a contratar personal externo, es decir, que no sea parte de planilla, debo también verificar su formación y experiencia, aunque vaya sola vez una a la semana a ayudarme a, no sé, a sellar productos. Además, debo revisar el cumplimiento, y esto me ha pasado, ¿no? Se contrató una persona para jefe comercial, gerente comercial, un papelón.
Y el chico, sabía todo, tenía maestrías, que no sé qué, presentó los respaldos y cuando llamamos a las empresas no lo conocían. Y empresas donde él decía que había sido jefe, era simplemente encargado. Y cuando se investigó, cada título que reciben ustedes está registrado en el Ministerio de Trabajo y tiene un código. Y resulta que esos códigos no correspondían a él. Lo mismo su registro en el Colegio de Ingenieros, no tenía registro. Entonces, jóvenes, esas cosas no pueden pasar. Hay que tener mucho, mucho cuidado y mucho tiempo. Y debo mantener información documentada. Tendré que tener un checklist. Título en provisión nacional, tiene. ¿Se verificó? Sí. ¿Trabajó como gerente en Soalpro? ¿Mostró el certificado? Sí. ¿Se verificó? Sí. ¿Con qué persona se conquistó? Pedro Páramo. Puesto jefe de recursos humanos. Entonces, debo verificar, ¿sí? En caso de que las personas que actualmente trabajan, yo recién certifico, y las personas que trabajan no saben de sistemas de gestión de calidad. La norma es muy humana. La norma no dice vote, despida, dice gestione las relaciones. Entonces, tenemos la obligación de capacitarlos. Una persona que tiene un problema, digamos con el uso de Excel, yo no lo puedo votar. La norma que me dice, capacite, lo dice el 7.2 y lo dice el 7.1.1 en generalidades. Capacite. Yo lo tengo que capacitar, evaluarlo en la capacitación de manera teórica y evaluarlo en la práctica y ayudar, ¿no? Y si después de un tiempo realmente la persona no aprende y no está cumpliendo con el objetivo del puesto, recién, pero debo capacitar. Algo que una vez hicimos en planta, muchos operadores no eran bachilleres en humanidades. Entonces les hemos abierto una especie de SEMA, les hemos dado lectoescritura, que hacían 3 veces a la semana quedándose 2 horas después del trabajo. Y es que las personas tienen que desarrollarse con las empresas. Es parte de la definición de competitividad. El Buró de Trabajo de Estados Unidos define la competitividad como la medida en que las personas que viven en un país y las personas que trabajan en una empresa crecen en proporción a lo que crece la empresa. No es que la empresa se enriquece pagando salarios pobres. La calidad de vida de las personas debe mejorar. Entonces, en el plan de formación de cada persona, o si voy a tener una persona que quiere crecer dentro de la empresa, como pasa en los bancos que hacen carrera bancaria, le tendré que desarrollar un plan para que esa persona vaya aprendiendo no solo en cursos, sino que yo la capacite en práctica, que vaya a diferentes puestos, ¿sí? ¿Cómo les he ido con la práctica de Puzzle? El video es bastante interesante y nos muestra claros ejemplos de cómo se desarrolla este requisito. No le van a hacer caso a esta parte de aquí, práctica número 13, solo sé, requisito. Varios me preguntaban, ¿le ha llegado mi práctica? Aquí está. Disculpe, no está ¿Sí? compartiendo pantalla. ¿Cómo? ¿Desde qué hora no están viendo mi pantalla? ¿Estaban viendo lo de hace un rato? No, Desde que he no. hecho las preguntas, Inge, no se Ah, ve. ya. Ya, perfecto. Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer una cosa. Voy a compartir toda mi pantalla, ¿sí? Para que si cambio, igual sigan bien. Entonces, esta es la práctica del requisito 7.2. Aquí hay solo una persona que no la ha hecho. Las personas que se han creado doble cuenta o que han ingresado con otros nombres han sido eliminadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 2 personas que no han terminado. Jorge Miguel y Yasmani. Bueno, Yasmani no ingresó, pero Jorge Miguel no ha terminado. Les he dicho, esperen hasta el final del video porque hay un icono que dice enviar respuestas. Si se salen a la mitad del video y no le ponen enviar respuestas, no envían. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, esa era la práctica 7.2. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que es el 7.2.
¿Queda todo claro? Bien. De todos modos, yo les voy a dejar las diapositivas, ¿sí? No es que yo sea doctor Chapatín y quiera evitarme la fatiga de darles eso, ¿sí? Lo que pasa es que quiero desarrollar una habilidad en ustedes y es que interpreten la norma, porque no siempre voy a estar yo para darles comidito. La norma más básica es la 9001, pero a futuro ustedes pueden estudiar o pueden estar a cargo de la 14001, que es medio ambiente, la de responsabilidad social, ¿no? ¿Y cómo le van a hacer? Van a tomar otro diplomado, un curso, no siempre se puede. Entonces, lo que quiero desarrollar es la capacidad para que ustedes entiendan la norma por sí solos. Ya hasta el momento les he dado harto, les he dado un montón de información. Ahora quiero que ustedes empiecen a leer, quiero que ustedes empiecen a interpretar. Y por supuesto, yo voy a solucionar dudas en clase. ¿Cómo se hace esta interpretación? Me marco los conceptos que no entiendo y busco en la 9000. Y luego empiezo a leer y empiezo a subrayar qué me pide la norma. Debe, debería, puede. Y luego resalto qué tipo de documento. Si es determinar, es política. Si es mantener, es información documentada. Ah, entonces mantener. Tengo que tener un procedimiento y un instructivo. Determinar, ah, entonces debe estar en alguna política, en la política de recursos humanos, por ejemplo. Como tenemos la de calidad, también puede haber la de recursos humanos, la de proveedores, no lo sé. Entonces, les voy a dejar las diapositivas. ¿Cómo demuestro los requisitos de la norma? Dice, debe conservar información documentada. El manual de funciones, el subproceso de capacitación procedimentado, ahí demuestro que capacito, que genero competencia, el registro de asistencia a capacitaciones, y lo más importante, de nada sirve hacer la capacitación si el personal se aplaza. Lo que a mí me interesa es que el personal sepa, no que vaya a la capacitación, ¿sí? Porque pasa, ¿no? Están en cuerpo, pero no en mente. Entonces tiene que haber un registro de la evaluación. Toda capacitación debe evaluarse, lo dice la 9001. ¿Sí? Y dice aquí, determinar, asegurarse, dice tomar acciones. Hay una parte en la que dice debe verificar que se han cumplido los objetivos de la capacitación. Está en la norma, revise. Entonces, ¿quiénes no han aprobado? Las personas que no han aprobado tienen que volver a tomar. Y les tengo que tomar examen de teoría y examen en práctica, in situ, y que me demuestren que están implementados, ¿sí? Bien, luego teníamos el 7.3, la toma de conciencia, que también les he dejado algo en neo. Les estoy dejando los requisitos más facilitos. Entonces, aquí teníamos también un video en Edpuzzle, bien cortito. Me gustan mucho estos videos porque no me repiten lo que dice la norma, me dan el cómo, me ayudan a interpretar la norma. Entonces, a mí me gusta mucho, espero que a ustedes también les sirva. Y estamos en el 7.3, toma de conciencia. Increíble. Aquí pueden ver todas las prácticas y aquí sus calificaciones. Yo ya las voy a pasar a Neo entre hoy y mañana. Entonces, aquí teníamos toma de conciencia. Todavía tengo 4 que responder, que calificar. A ver, vamos a calificar ahorita para que se vayan contentos. Folletos, capacitaciones, bien. Capacitaciones, videos, folletos, bien. Capacitaciones, talleres, muy bien. Entonces, una pendiente de calificar. Muy bien. Entonces, allí están todos los que han hecho. Allí están sus calificaciones. Se las voy a pasar a Neo, pero también las deben poder ver en Edpuzzle. Deben poder ver su gradebook, donde están todas sus prácticas y sus calificaciones. Entonces, sobre el 7.3,
toma de conciencia, ¿cómo les ha ido? ¿Quién me puede resumir en sus propias palabras por práctica comodín qué me pide este requisito? Resúmanme en sus palabras a qué se refiere el 7.3 toma de conciencia. Mariela. Y, bueno, la toma de conciencia nos habla de que los trabajadores tienen que, redundando, tener conciencia de qué es lo que vamos a hacer, tanto políticas, objetivos, y ver tanto sus responsabilidades y criterios para ver su desarrollo a futuro. La norma, y como decía en el video, no nos pide que se les imponga directamente, tienes que saber, sino que hay que hacer que el trabajador asuma. Es como ese dicho que se tiene que poner la camiseta de la empresa en el sentido de Así que es, muy bien. tiene que saber qué son las cuestiones que vamos a hacer, qué son los criterios que vemos para tenerlos en cuenta y que también les importe. Muy bien. Gracias, Mariela. A todos los que han levantado la mano, voy a dar uno por práctica comodín, ¿sí? Los que ya han ganado práctica comodín, con otra pregunta, demos chance a sus otros compañeros. No les puedo hacer hablar a todos porque si no, no nos alcanza el tiempo y el contenido es extenso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la toma de conciencia? Nos dice que nos debemos asegurar que las personas que trabajan con nosotros sepan la política de calidad, de memoria, ¿sí? Tenemos algunos auditores con nanas que la quieren de memoria y tenemos otros que no, basta con que la persona le explique en sus palabras. Los objetivos de la calidad a su cargo, en su puesto. ¿Tiene objetivos de la calidad? ¿Tiene algún requisito de la calidad del que es responsable y es autoridad? De que esa persona sepa cómo contribuye desde su puesto de trabajo al sistema de gestión, a través de qué requisito, a qué requisito aporta y cómo eso ayuda a mejorar el desempeño del sistema. Y finalmente que sepa qué pasa si no cumple. Y esto en una auditoría es fácil, están caminando y se acercan a cualquiera y le dicen cuál es la política tal. ¿Tienes algún objetivo de calidad a tu cargo? Sí, tengo el KPI tal que me mide la cantidad de no conformes por lote. ¿A qué requisito de la norma estás contribuyendo? Al 7.8, operación, muy bien. ¿Qué pasa si mejoras tu requisito? Ah, si reduzco los defectuosos por lote, bueno, me gano mi bono y además que le doy mayor satisfacción al cliente. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa si no la cumples? Si 4 lotes consecutivos incrementa la calidad, la cantidad de productos no conformes, recibe una llamada de atención. ¿Por qué? Porque estoy generando incumplimiento del requisito 8. Entonces, esto debe estar en el manual de funciones. Van a ver que a lo largo de toda la norma, sí o sí, todas las áreas de la empresa tienen un requisito a su cargo, ¿no? Entonces, aquí está el procedimiento de recursos humanos. ¿Dónde hago toma de conciencia? En la inducción. Cuando la persona ingresa, le doy la bienvenida, le muestro las áreas, le muestro el baño, su puesto de trabajo, quién es su jefe, todo. Y además le doy su manual de funciones, los procedimientos a su cargo, le digo cuáles son las normas de seguridad, las de calidad. Y ahí le digo, tenemos sistema de gestión de calidad, tenemos certificada la 9001, la última auditoría ha sido en tal fecha, la siguiente es en tal, y tu área está a cargo de este requisito. Específicamente tú estás a cargo de tales requisitos, tales incisos. Entonces, tengo una inducción general donde le muestro la empresa y tengo una inducción específica que se lleva a cabo con recursos humanos y el jefe inmediato superior, que le dice todo esto, ¿no? Los requisitos a su cargo, etcétera, etcétera. Tengo que tener un registro de la asistencia a esa inducción, ¿sí? Y tengo que evaluarlo. Tengo que ver si esa persona me ha entendido y si no, volverle a hacer tomar la evaluación. A mí me gustan mucho estos juegos o videos porque luego de la charla se les hace hacer y genera menor tensión. Y segundo, si no sabe, le digo, repasa los contenidos y vuelve a hacer hasta que tú apruebes. Entonces, el resultado de ese ejercicio me está demostrando si él sabe o no. Y el manual de funciones. Entonces, eso es la toma de conciencia. Muy bien, Mariela, tienes tu práctica comodín.
Luego les he dejado el 7.4, que es comunicación. Y también en un video de puzzle. Y ahí están todas las personas quienes no han enviado, quienes han hecho parcialmente y sus notas. ¿Y quién me quiere resumir en sus propias palabras de qué trata el requisito de comunicación? Adriana, tienes la mano levantada. Ya, aquí en el tema de comunicaciones y como explicaba el video, lo que es importante es determinadas comunicaciones internas y externas, ¿no? También no establece que debería haber un documento en sí y que lo que importa es saber quién comunica, con qué frecuencia se tiene que comunicar, qué es lo que se tiene que comunicar, qué es lo que tiene que ser de manera específica o cierta, no expandirse en lo que no es necesario, también qué información, ¿no? Qué se pretende transmitir, ya sea a otros procesos o a otras partes interesadas y mediante qué medios se tiene que realizar esta comunicación, ¿no? Y también saber en qué momento saber decir las palabras o lo que se quiere transmitir. Muy bien, Adriana. ¿Qué nos dice la norma? Debe determinar qué cosas se comunican de manera interna y externa, ¿sí? Y determinar el medio de comunicación formalmente establecido. Y aquí hay algo que yo siempre pregunto, ¿no? Cuando entro a trabajar en un lugar. ¿El WhatsApp es un medio formalmente establecido? ¿Sí? ¿Lo dice la política de comunicación? ¿Lo dice la gerencia? Porque yo he tenido un caso de un supervisor de ventas que en su celular tenía todos los contactos de los clientes. Y el día que se fue, no nos quiso dejar copiar los contactos de su celular. Y allí estaban todos los datos de la venta de las personas que compraban en una zona. Y nos dicen, no, señores, este es mi celular. Yo no tengo por qué pasarles ni mi celular, ni la contraseña, ni la copia de mis contactos. Esto es mío. He tenido otro caso de una chica que primero empezó como pasante, luego se la contrató como consultora y ella llevaba su computadora y tenía la computadora, el desktop, pero ella prefería trabajar en su laptop. ¿No? Y el día que se fue no nos quiso dejar hacer un backup de los archivos que estaban a su cargo. Ese es conocimiento de la empresa, esa es información de la empresa y eso se firma en los contratos al ingresar. Toda la información que yo genero es de la empresa. Por ejemplo, estas diapositivas, yo no les puedo decir, no, yo no les paso, porque son mías, porque yo las he hecho. En el momento en que yo he firmado con la Regional Tarija, he aceptado que toda la propiedad intelectual que se genera en el módulo es de ellos. No es de Marta Alejandra Saavedra Prudencio. Lo mismo en el trabajo. Y esta chica hizo un berrinche, hizo un escándalo y no quiso que se saque el backup de su computadora. La llamada de atención fue al jefe. ¿Por qué permitió que ella trabaje en su laptop si tenía asignada una máquina? ¿No? Entonces, ¿qué medios están formalmente establecidos? ¿El correo electrónico? ¿El WhatsApp? ¿El Telegram? No lo sé, puede ser. Yo soy partícipe de usar la tecnología. Hay que usar, para eso se genera, ¿sí? Pero hay que establecer. Y si le voy a decir que use WhatsApp, le tendré que dar un número corporativo o hacerle firmar que si va a usar en su número, pues me tendrá que permitir sacar un backup. Entonces, ¿dónde se establece esto? Tiene que haber una política o un procedimiento de comunicación. Y aquí, brevemente, yo les voy a mostrar uno. Aquí. Comunicación. Aquí está la política de comunicación. Entonces, cuando la persona ingresa a trabajar, se le debe dar una copia de estos documentos o darle acceso, si no quiero dar impreso,
para que no fugue mi información, mi know-how, entonces le permitiré que vea en PDF en el sistema, ¿no? Hay sistemas de control documental que permiten ver pero no descargar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Definir los lineamientos para lograr una comunicación eficiente y efectiva mediante los medios formalmente establecidos, ¿no? ¿Cuáles son las comunicaciones externas? Las publicaciones y notas de prensa. Y definir qué área va a emitir notas de prensa y cuando venga la prensa va a dar las entrevistas. No es cualquiera, es una persona definida. Para los comunicados internos, ¿cómo? Cualquier nivel jerárquico, por correo electrónico, memorándum escrito. ¿Cuáles son los medios de comunicación formalmente establecidos? El WhatsApp, las líneas telefónicas, las actas de reuniones. Perfecto. ¿Cómo se debe usar el correo electrónico? Y una vez he recibido un correo electrónico de un gerente nacional que ha mandado un correo a 50 personas y eran 200 palabras sin puntos y comas. No, pues jóvenes. O sea, somos bachilleres en humanidades, ¿no ven? Tenemos que escribir con ortografía, con propiedad, con puntos, con comas. ¿No? Un correo electrónico máximo, ¿cuántas palabras? Podré poner AC con S, o sea, debo respetar las normas de ortografía. Hay empresas que no lo ponen. Bueno, pues si les gusta escribir así está bien, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay que establecer, ¿no? El uso de WhatsApp. ¿En qué casos se usa WhatsApp y el teléfono? ¿En qué horarios? No es que yo llamo a las 11, 10 de la noche. Trabajamos 8 horas día. Los documentos impresos. ¿Qué documentos se pueden escribir? En este caso, el Traction era un sistema que consolidaba los indicadores, ¿no? Entonces, revisión y mejora, esto responde al requisito 10, que es mejora, que dice que todos los documentos deben tener el compromiso de ser revisados y mejorar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dice, ¿quién? El Departamento de Organización. Entonces, esa es una forma de responder a este requisito. Entonces, muy bien, Adriana, tiene 100. Vámonos con información documentada. Si bien les he dejado para leer, sí les voy a explicar un poco porque es importante. A ver, ¿qué les he dejado? Les he dejado un artículo de gestión de los documentos que nos dice cuáles son los documentos que por lo general se usan en la ISO. Políticas, manuales, mapas, procedimientos, instructivos, planos, fichas técnicas, cualquiera de estos. ¿Sí? Estos documentos se deben crear, revisar y aprobar. No es que cualquier área se cree un procedimiento con su propio logo, su propio formato y lo difunde. No, hay un área que está a cargo de esto, que generalmente es gestión de calidad, es la persona que ve control documental. Estos se distribuyen no como panfletos, porque es información de la empresa. Por lo general están en un sistema en el que ustedes pueden leer cuando están dentro de la empresa. Se protegen y se controlan. Sí, se distribuyen, se comunican, se da acceso para que usen las personas y se preservan. Por ejemplo, en el área en la que yo trabajaba, había mucha humedad. Entonces, todos los procedimientos los poníamos en esas bolsitas plásticas que se pueden poner a los archivadores con cartapaso, ¿no? ¿Para qué? Para que no se arruinen. Porque con la humedad las hojas se hacen como calaminas. Entonces hay que preservarlos. En caso de que hubiera un incendio, tendría que haber una copia, ¿verdad? Una copia electrónica. Entonces, ¿qué es la información documentada? Lo que les decía, procedimiento más registro, documento más registro. Lo hemos visto la primera clase. El tema de la creación, actualización y control se deben identificar, se debe establecer su formato y el medio que lo contiene. La norma no exige que sea impreso, no necesariamente, puede ser electrónico, ¿sí? Que esté disponible donde sea necesario. No es que a todo el personal le doy acceso a toda la documentación. ¿Para qué le voy a dar a los de comercial los procedimientos de investigación y desarrollo? O los de producción. Tendrán que tener acceso a los de su área. En algún caso podrán revisar otro de otra área, pero de manera controlada. Proteger de que se usen de mala forma, de que sean borrados,
y que controle los cambios, ¿sí? Entonces, esta información documentada que exige el sistema de gestión, ¿cuál es? El alcance, lo debo tener escrito. La política y los objetivos. Todo esto puede estar en un documento denominado Estrategia del Sistema de Gestión de Calidad, por ejemplo. Puede incluir también los riesgos y las oportunidades. El mapa de proceso. Los requisitos de los procesos. Estos ya son los procedimientos, ¿no? El procedimiento de capacitación también es importante. Los resultados de seguimiento. El documento que me consolide indicadores. Cómo gestiono las no conformidades, auditorías y revisiones del sistema de gestión por la dirección. Entonces, eso lo voy a explicar un poquito a detalle. La ISO 10013 es una directriz para la documentación. Si ustedes la buscan, si se entran a la biblioteca en la universidad, van a ver que ahí les dice qué tipos de documentos se reconocen y cuál es la estructura de cada uno, es decir, qué tiene que contener: objetivo, alcance, definiciones, responsable, etcétera, etcétera. Entonces ya han leído esas dos lecturas y ahora les voy a explicar brevemente. Debe, de manera obligatoria, la organización incluir información documentada. ¿Cuál? La que pide la norma, que son las que les acabo de leer. Y otra, que la organización determine como necesario. Mucha gente confunde la ISO 9001 con burocracia. No, ay, burocracia, es generar 1000 documentos. Mentira. La norma nos pide cosas concretas y acepta que documentemos como parte del sistema otras cosas que para la empresa sean importantes. ¿Quiere documentar todos sus procedimientos? Bueno. Incluidos los que no están dentro del alcance, bueno. Si la empresa quiere, bueno, ¿no es cierto? Pero no es obligatorio. La extensión de esta información depende del tamaño de la empresa, ¿no? Si estamos hablando de una empresa como SO12, tendrá pues en su lista maestra de documentos unos 10.000 documentos, fácil, a nivel Bolivia, ¿no? Depende de la complejidad de los procesos. No es lo mismo hacer un proceso para un sándwich de huevo que hacer un proceso para la producción de vacunas contra COVID. La extensión y el detalle del documento es totalmente diferente, ¿no? Y la competencia de las personas. A un operador no le voy a dar un plan o un procedimiento completo, le daré un instructivo visual, una secuencia de pasos, algo concreto, ¿no? Al gerente de general no le voy a presentar, no sé, un registro, le tendré que hacer un informe que consolide los resultados de los registros. Entonces, la norma nos dice esta información se debe crear, actualizar y controlar. Entonces, ¿cómo creo? Debo asegurarme de tener mis documentos identificados, es decir, en el encabezado debe ir el título, la fecha, el título, qué tipo de procedimiento, qué fecha se puso en vigencia y cuál es su código, su número de referencia. Debo asegurarme en el formato del idioma. Voy a escribir en español, en inglés, en aymara, no lo sé. La versión del software, gráficos, la versión del documento. Esta es la versión 0. Si hago cambios, saldrá la versión 1 y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser su medio de soporte? Papel, medio electrónico. Además, este debe estar revisado y aprobado. En la parte final o en la carátula debe decir quién elaboró, quién revisó y quién aprobó, con nombre, firma y fecha. Si esto no se cumple, el documento no está formalmente establecido y no es válido. Entonces, esta información se debe controlar. ¿Para qué? Para asegurarse que es disponible y es idónea para su uso. No es que cada quien crea su procedimiento. Hay un área que crea y difunde, ¿no? Y debe estar disponible para quien lo necesite y cuando lo necesite, dependiendo de sus funciones, y se debe proteger. Contra pérdida, se debe proteger la confidencialidad o el uso inadecuado, lo que a mí me ha pasado. Alguien me ha vendido procedimientos por 300 bolivianos. Entonces, hay que controlar. Por eso, en la parte inferior del documento,
hay que poner un sello que diga, esta es una copia controlada. Consulta su versión vigente en tal documento. Si voy a dar impreso, decir, a tal persona le he dado la copia controlada número tal. Y si en la auditoría la encuentro y esa no es la versión vigente, es decir, tiene la versión 0 y en la lista maestra está la 1, es no conformidad. Porque cuando una versión fenece, yo debo recoger a todos los que he dado impreso, borrarla del sistema, cargar la nueva versión y entregar a los que tengo que entregar impreso la nueva versión. Entonces, para controlar, la organización debe decir a quiénes se va a dar, quiénes van a tener acceso, quiénes van a poder usar, dónde voy a almacenar, en un software, en una carpeta, cómo voy a preservar, incluida la legibilidad. Si hay humedad, si hay goteras, pues, ¿cómo la voy a proteger para que siempre se pueda leer? El control de cambios. El control de cambios es una tabla, aquí está, ¿no? En este procedimiento, por ejemplo, aquí dice, tabla de control de cambios. Cuando hay muchos cambios, eso se va llenando. Ya les voy a mostrar. Aquí. Por ejemplo, este es el procedimiento de elaboración y control de documentos. Fíjense, tiene título, código, fecha, tipo de documento, versión 2, página 1 de 21. ¿Por qué? Porque me ha pasado. Ay, esta parte, ay, no sé, no me han dicho. Claro, es que ha perdido la mitad del procedimiento. Ah, yo solo tengo hasta las 12. No, señor, son 21 hojas. Le faltan 11 hojas más, ¿no? Entonces, ¿qué es el control de cambios? Por ejemplo, el 3 de mayo, el acápite 7.1, Sandra Saavedra, revisó Sandra López y se generó la versión 1. Pero el 27 de septiembre del mismo año se cambiaron otras cosas. El título, el código, se modificó el diagrama de flujo y la descripción literal. ¿Quién elaboró, quién modificó, quién revisó y qué versión? Esa es una forma de controlar los cambios, que la norma también nos dice, ¿verdad? Controle los cambios. Como todo procedimiento, tiene que tener propósito, alcance. ¿Quién es el dueño del proceso? El jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional. ¿Quiénes son otras personas responsables? ¿Quiénes tienen autoridad? Algunas definiciones para que todos podamos entender en caso de vocabulario técnico. Documentos relacionados. De este procedimiento sale un instructivo, que es cómo elaborar documentos. Se generan también registros para demostrar que estoy ejecutando este proceso, ¿no? Tengo una política, que es sistema de gestión por procesos, que ahí se describe el enfoque a procesos. Ahí está mi mapa de procesos, el diagrama CITO de cada proceso, todo lo que les mostré, ¿no? Y los diagramas de flujo. Fíjense, este mi proceso de control de documentos es un proceso anidado. Una parte es el proceso de elaboración de documentos, otra del control y otra del seguimiento y actualización. Y detallo todo eso. Y aquí digo, estos son mis documentos formalmente establecidos. La empresa decide cuáles. Política, manual, procedimiento instructivo, guía, formulario. Si alguien me viene con la historia, no sé, ficha técnica, no, señor. Usted tiene que desarrollar documentación en base a lo que la empresa ha establecido de manera formal, bajo un formato que ya está definido y aprobado. Entonces, aquí está la descripción literal. La persona puede hacer su documento, pero sí o sí tiene que pasar al área de control de documentos para que ahí se verifique que cumple con el 7.5 de la norma y para que le asigne un código y lo inserte en la lista maestra de documentos. Indicadores. Porcentaje de documentos controlados, número de documentos aprobados, número de documentos enviados para revisión que todavía no han sido aprobados, solicitudes recibidas para cambio o revisión de procesos,
es decir, los que van a sacar nueva versión, reporte de actualización de documentos, ¿no? Y los registros. Ahora, fíjense, también tengo mi lista maestra de documentos. Por lo general, el auditor pide la lista maestra de documentos. Todos los documentos que tiene la organización. Y de la lista va pidiendo algunos. Entonces, fíjense, tengo por sistema, porque tengo mi enfoque a procesos, ¿no ve? Tengo esos sistemas y dentro de cada sistema tengo mis procesos. Tengo el tipo de documentos. Por ejemplo, en activos fijos, tengo un instructivo, una política. En el área de agropecuaria tengo un instructivo de llenado del registro de leche en campo, otro de limpieza de cisterna y así. Tengo el código, quién elaboró, quién revisó, quién aprobó, en qué versión se encuentra actualmente, cuándo ha sido la fecha de aprobación y a quién he distribuido. Este, por ejemplo, es gerencia general, este es gerencia comercial, gerencia administrativa financiera, gerencia de logística. ¿Cuál es su estado? Aprobado. Y de los obsoletos, que saco nuevas versiones, lo mismo, ¿no? Esta política se venció y he recogido de tales áreas y entregado la nueva. Entonces, eso es lo primero que les va a pedir el auditor en caso de auditoría. Y esa es la información controlada, ¿sí? Ahora, ¿por qué no les puedo proporcionar estos documentos que les estoy mostrando? ¿Me entienden? ¿Quién puede levantar la mano y decirme por qué? ¿Santiago? Inge, bueno, yo creo de que, como leyendo el documento que estamos viendo en pantalla, decía de que la ISO 9001 no obliga a que uno tenga ciertos documentos, información documentada, pero sí se necesita que la empresa tenga esto para que pueda mantener su sistema de calidad. Por lo tanto, yo creo de que no puede ser replicado, ¿no? Estos documentos no puede ser como una plantilla. Cada empresa debe ser diferente o es diferente. Entonces, no puede, como le digo, no puede ser como una plantilla. Gracias, Santiago. Jorge Rojas. Y luego Abigail. Buenas noches. Se considera información confidencial, pues, ¿no? Todo lo que es código, codificación interna, logotipo de la empresa y por tanto considero que usted no nos podría pasar eso, salvo que, como nos explicó al inicio, nos mostró algunos documentos, que usted tenga alguna autorización de la empresa para facilitar, o en este caso usted nos dijo que solamente era para mostrar de manera ilustrativa en el colegio, pero no así facilitar el texto, ya sea en editable o en PDF, ¿no? Gracias, Abigail. Bueno, Inge, como usted decía, ¿no? Bueno, cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Y cada empresa tiene una forma de hacer las cosas muy distinta a las otras, por lo cual esto no podría ser algo que se pueda replicar en otras empresas y algo que se pueda facilitar a otras empresas para que copien esto. Bien. Lo dice el 7531. Se debe controlar para asegurar que esté protegida adecuadamente. Y aquí me da las causas, ¿no? Contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, pérdida de integridad, ¿no? Y siempre debe decir copia controlada. Por lo general, las personas que trabajamos en el sistema de gestión, en nuestro contrato de trabajo, firmamos un contrato de confidencialidad notariado. Es decir, que se puede elevar a otras instancias en caso de incumplimiento, donde firmamos que no podemos. ¿Por qué? Porque la empresa está certificada y tiene este requisito y toda la información que se genera en mi área es propiedad intelectual de la empresa, no mía. Muchas empresas de las que les he mostrado colaboran mucho con la educación, ¿sí? Tienen porque parte de su sistema de gestión es que la juventud, la
los profesionales jóvenes lleguen con conocimientos a la industria. Entonces, permiten que se use para fin educacional, pero no para distribuir. Si ustedes se fijan en las normas que les he dado, fíjense, ¿dónde está? Fíjense en la 9001 que yo les he dado. Hay una parte en la que dice, este es un documento de AENOR, ¿sí? Cuando AENOR nos proporciona normas a las personas que enseñamos para educación, lo dice, ¿sí? Y dice, esta norma, en algún lugar dice, esta norma puede ser usada solamente para dar cursos. Y si se fijan, en la última parte no está completa. Si ustedes compran la norma de IBNORCA, emiten muchas cosas de la parte de atrás. ¿Por qué? Porque es una norma para enseñanza, no para aplicación. Fíjense esta otra norma, creo que esta la tiene más claro. Dice, cuarta edición, para ser utilizado con fines de instrucción. Aquí se está controlando. Por si acaso, las normas también son un documento que entran dentro del 7.5. Es un documento externo que se tiene que controlar. Entonces, para ser utilizado con fines de inducción. En la 9001 no me acuerdo dónde está, pero está escrito. Entonces, no está completa la norma, solo nos proporciona la parte que se usa para instrucción. Pero es un documento controlado. Entonces, esa es la razón por la que yo no les puedo proporcionar. Muchos me dicen, nos debería dar. No puedo. Lo dice la norma. Como tampoco yo puedo decirles, tráiganme los procedimientos de su trabajo y explíquenme. No puedo. ¿Por qué? Porque esa es información de la empresa. En algunos casos les dan permiso y sacan uno que otro procedimiento, pero no sí. Entonces, hasta ahí, jóvenes, habríamos terminado todo lo que es el requisito 7, desde el 7.1 hasta el 7.5. Quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Sí, Mariela? Sí, tengo un ejemplo que podría decir que no sé si sería una no conformidad o sería una conformidad respecto a lo que es esta información documentada. A ver. Si la mayoría de la información documentada la tengo en software y estoy justo en una auditoría y por casualidad o obra del destino ha caído el sistema, ¿se me generaría una no conformidad por no poder mostrarlo o al día siguiente, no sé? Ya. Ahí me ha quedado la ¿Qué duda. pasa en la auditoría? No es que ese rato le mostramos al auditor. La auditoría es un proceso planificado. Entonces, al auditor se le envían los documentos, algunos, principalmente la lista maestra. Y de ahí él va pidiendo uno que otros documentos, pero la empresa no tiene la obligación de darle. ¿Por qué? Porque es el control documental. Puede haber fuga también a través del auditor, ¿verdad? Nadie sabe. Entonces, se le da con anterioridad al auditor. Puede que en la planta el auditor pida y te diga mostrando, ¿no? Si se cayó el sistema, por lo menos deberían haber copias físicas impresas para los jefes de área, ¿no? Y si no, bueno, se le muestra, se le dice se ha caído el sistema y además tengo copia impresa. Pero las copias impresas no deben salir de la organización. Y eso se da con lista a una persona, con un código. Y si eso se encuentra, por ejemplo, en script o han subido a otras áreas, se sanciona a la persona porque se imprime con marca de agua, digamos, copia controlada 5. Y en mi registro tengo que la 5 le di a Brian Moyer. Entonces, si en script encuentro mi procedimiento 5 y en la marca de agua está en todas las hojas Brian Moya, yo le puedo iniciar un proceso a Brian, porque esa es información que no le pertenece. ¿Queda claro, Mariela? Entonces, muchas gracias. puedo tener en sistema un. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar
con el requisito 8. Este requisito 8 se centra en los procesos operativos del mapa de proceso, los que tocan el producto o servicio que va a recibir el cliente final. El capítulo 8, operación, es la parte hacer, igual que apoyo, del ciclo PHBA y nos presenta los requisitos relacionados a los procesos operativos, a los procesos del negocio. Entonces, ¿qué deberé procedimentar aquí? Todos los procesos centrales y a las interacciones con clientes o con proveedores, ya sea internos o externos. Por ejemplo, fíjense, aquí diseño y desarrollo tiene un cliente interno, que es producción, porque la salida de diseño y desarrollo entra a producción. Y entrega al cliente es un cliente interno de producción, porque la salida de producción es la entrada de la entrega al cliente. Entonces, estos procesos operativos de la organización son los que generan el producto y servicio. Y este requisito se subdivide, es el requisito más largo de la norma. A este nos vamos a dedicar 2 días. Se subdivide en 7 subrequisitos y muchos de estos, a su vez, se subdividen en otros más. El 8.1 es planificación y control operacional y nos dice la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para generar productos o servicios que cumplan los requisitos del cliente, ¿no? Y además acorde con el requisito 6, planificación. En planificación que teníamos los objetivos de calidad, que estaban desglosados en diferentes áreas. Por seguro que los procesos centrales tienen asignados objetivos de calidad. Entonces debo planificar, ¿qué quiere decir? Un procedimiento donde tengo escrito lo que voy a hacer. Debo implementar, generar registros que me evidencien que estoy cumpliendo ese procedimiento. Y debo controlar el proceso a través de indicadores. Por lo tanto, debe haber un procedimiento por cada proceso central con sus respectivos indicadores y registros. Si ustedes buscan qué es planificar en la 9000, es determinar de antemano qué es lo que debe hacerse, quién debe hacerlo y cómo debe hacerlo. ¿Qué es eso? Un procedimiento, un diagrama de carriles. El resultado de esta planificación pueden ser varios procedimientos o diagramas de flujo o tablas o cualquier información o medio que la empresa considere para recoger esta información. No necesariamente tiene que ser un procedimiento como les he mostrado. Puede ser solo un diagrama de flujo o una tabla. Depende del formato que define la empresa. Entonces, esta planificación y control de las operaciones se realiza mediante, primero, determinar requisitos del producto y servicio. Me estoy centrando en el proceso de transformación, en el proceso de servicio. Por ejemplo, una empresa constructora construye edificios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de esa construcción? ¿Es un edificio de cuántos pisos? ¿Cuántos metros cuadrados por departamento tipo? ¿Qué tipo de materiales? ¿Qué calidad? En manufactura, por ejemplo, una fábrica de bicicletas. ¿Dónde establezco los requisitos? En el catálogo de productos. Ahí defino qué características tiene cada bicicleta. Número de marcha, tipo de freno, dimensión, peso, el material del que está hecho. Entonces, los catálogos o las especificaciones técnicas me sirven para mostrar los requisitos del producto o del servicio. Sí, y aquí les voy a mostrar. Lo más común es la ficha técnica. Sí, entonces, miren. Voy a mostrarles una ficha técnica, o ficha de proceso para elaborar el jugo con pulpa de fruta. Como todo documento, tiene un control de cambio con su fecha,
con los cambios que se han realizado, quién elaboró, el mono mayor o el mono menor, quién revisó, tal vez otro mono. Ahí está la revisión. El índice tiene propósito, alcance, responsabilidades. ¿Dónde se describe esto? En la 10.013. ¿A qué responden estos documentos? Al 7.5, control documental. Entonces, fíjense, aquí me dice qué entra al proceso. ¿Qué ingredientes entran? Agua, pulpa, azúcar, qué saborizantes, esencias colorantes, qué materiales para el envasado. ¿Qué procesos se relacionan? Desayuno escolar, planificación de la producción, el plan de producción, la emisión y cierre de órdenes de producción, etc. ¿Qué recursos necesito? Y esto cumple con los otros requisitos. Fíjense, personal competente, personal de subalmacén, supervisor de producción, encargado de pasteurización. Cada uno de estos tendrá su manual de funciones con sus competencias, con sus habilidades. Equipo de elaboración. ¿Qué necesito? Tanques, pasteurizador, envasadora, sellador. ¿Necesito un equipo de medición? Sí, una balanza. Material de limpieza y desinfección, según dotación establecida. ¿A qué está respondiendo esto, jóvenes? Al 7 recursos. Al 7.1 recursos. Fíjense que no estoy creando 1000 documentos. En la ficha técnica, en la especificación técnica, ya estoy detallando. ¿Qué sale del proceso? Jugo con pulpa de frutas, sabores, tal. Entonces, aquí está el flujo. Esta es otra forma de describir. ¿Qué se hace? ¿Qué entra? ¿Qué sale? No hay descripción literal. El control, donde defino las características con las que debe cumplir el producto. En el proceso de liberación de base, el pH, el grados Brix, temperatura y conformidad organoléptica. En el envasado, control de codificado, debe haber fecha de vencimiento y peso. Se debe controlar el peso de los sachets. Cuando libero el producto, lo debo hacer después de 2 días de cuarentena y que el recuento de microbiología me dé 0 recuentos de patógenos. Debo almacenar y distribuir en cadena de frío entre 2 y 10 grados. Y estos son los registros. Esa es una forma. La otra forma es... especificación. Aquí está. El documento más común es la especificación técnica o la ficha técnica. Les voy a mostrar una ficha técnica para un licuado con frutas, creo que es, ¿no? O la leche con guayaba. Vamos a ver cuál es. Abriremos la leche con guayaba. Entonces, aquí describo los requisitos. Sabor, lácteo. Olor, característico de la fruta. Color, de acuerdo al sabor. No puedo hacer yogur de frutilla verde, ¿no ve? O yogur de frutilla que huele a manzana. Pero una vez me ha pasado, una noche me ha llamado y me dice, Inge, nos han rechazado el lote. ¿Por qué? Control organoléptico. ¿Qué ha pasado? Hemos envasado leche de frutilla en sachet de chocolate. No conformidad directa. Sí, porque cuando la gente compra leche de chocolate, quiere leche de chocolate. No puede ser que yo le dé leche de frutilla. Entonces, propiedades organolépticas no se cumplieron, se rechazó el lote. ¿Cuál es la instrucción? Abran las bolsas, vuelvan a pasteurizar y vuelvan a sachetear en el sachet de polvo. Aquí están los componentes. ¿Sí? Posiblemente si es para personas que tienen resistencia a la lactosa, pues no tendrá que tener leche. Si tiene alérgenos y es para personas con alergias, no deberá tener maní, almendra, frutilla, esas cosas. El contenido nutricional. ¿Cuántas kilocalorías? ¿Cuánto de azúcar? ¿Cuánto de vitaminas? ¿Cuáles son las dimensiones? Peso, ¿no? Neto.
157, es decir, más el sachet se hace 160. Entonces, esa bolsita pesa 160 gramos. No puede ser 159, otra 158, otra 150. Es otro requisito de calidad. Físico-químicos. ¿Cuánto debe ser el porcentaje de sólidos no grasos? 10. Acidez 0,15. pH 6,7. Densidad 1,03. Requisitos microbiológicos de calidad, ausencia de aerobios misófilos. El paquete debe tener un envase, que es el sachet, y cada 10 paquetes un empaque. Y todos deben tener fecha de vencimiento e identificación del líquido. Entonces, este es un documento que debería tener para todos mis productos. Y es justamente el que me está pidiendo aquí, ¿no? Determinar los requisitos del producto o servicio. Luego me dice establecer criterios para los procesos y para la aceptación del producto y servicio. Y es lo mismo, están aquí, ¿verdad? Ahí están los criterios en la ficha técnica, con qué debe cumplir y dónde está, cómo se debe ejecutar en el procedimiento. Eso de todos los procesos centrales. Determinación de recursos necesarios, lo que les he mostrado aquí, ¿verdad? Aquí, ¿qué recursos necesita? Puedo incluir también en los procedimientos. Recursos humanos, de equipo, equipos de seguimiento y medición, de limpieza, ahí detalle. ¿Qué necesito? Fíjense que no creo 50,000 documentos para cada requisito. Una vez hice una auditoría, jóvenes. ¿Qué era? Este documento es para el requisito 711A. Este documento es para el 712. Este para el 713. O sea, ahí es no conformidad. Ahí no se puede llevar a cabo la auditoría, porque esa no es la forma de gestionar. No es hacer un documento para cada requisito. Es cumplir la norma. Y con la menor cantidad posible de documentos, responder a la mayor cantidad de requisitos. Lo otro que me pide es implementación del control de los procesos. ¿Qué es eso? Mis indicadores. Todos los indicadores del proceso que les he mostrado en los procedimientos tienen indicadores, ¿verdad? Esos los debo vaciar un Excel y debo hacer gráficas de control y demostrar que los procesos son estables y que están controlados. Luego tengo que hacer la determinación, mantenimiento y conservación de información documentada y demostrar que los procesos se llevan a cabo según lo planificado, es decir, que cumplo mi papel escrito. ¿Cómo hace el auditor? Va con el procedimiento y ve paso por paso que cumple. Y si hay un paso que no cumplen o hacen diferentes, no conformidad. ¿Por qué? Porque no estoy llevando los procesos según lo planificado. Ese documento sirve, no es adorno. Lo debo cumplir de pe a pa, del 1 al 10. No importa el turno, no importa el supervisor, no importa si sábado o domingo. Se debe cumplir lo que esté escrito. Porque, jóvenes, si nosotros no hacemos respetar ese procedimiento, no se va a respetar nada. Y si un día antes de la auditoría, y les digo, no lo hagan, ustedes no han generado registros y les hacen llenar a su personal, es decir, cocinan información, han perdido por completo la autoridad, porque les van a cocinar documentos toda la vida. Entonces, hagan respetar los documentos, porque la empresa lo dice y porque nos pagan por eso. Se deben respetar a cabalidad. Luego dice, demostrar conformidad de productos y servicios. ¿Cómo? Con mis indicadores. ¿Qué porcentaje de lotes no han cumplido con los requisitos de la especificación técnica? Ninguno. Ah, muy bien. O todos los lotes. Ah, bueno, entonces ahí hay no conformidad, ¿no? Eso el auditor le va a pedir al encargado de control de calidad. Luego nos dice, la organización debe controlar cambios. Si yo cambio en el procedimiento, el proveedor o la forma de hacer o cambio la infraestructura física, debe cambiar mi documento. Debo llenar la tablita de control de cambios y cambiar la actividad que está siendo afectada. Lo dice el requisito de control de cambios de planificación y se recalca aquí. Cualquier cambio que se haga en los procesos centrales se debe registrar.
Además dice, debe asegurar que los procesos contratados externamente sean controlados. Es decir, si yo maquilo, contrato una empresa para que produzca y yo le pongo la etiqueta por un tema de tiempo, de capacidad, lo que sea, pues bueno, lo puedo hacer. Pero la empresa que contrato debe cumplir con todos los requisitos de la 9001, al menos ese proceso, procedimientos instructivos, registros. Por eso, cuando en países pequeños como el nuestro contratan industrias para maquilas, por ejemplo, BAT, hace muchos años atrás, era maquila de Tommy en Estados Unidos y de Zara y de otras marcas famosas. Entonces tenían que certificar. ¿Por qué? Porque esas empresas estaban certificadas y la norma lo dice en el 8.1. Si subcontrato, el subcontratado debe estar controlado y debe cumplir con esa documentación. Entonces, si ustedes se van al NEO, ya para concluir, les estoy habilitando el requisito 8, operación. Aquí ahorita, aquí en apoyo les voy a cargar las diapositivas del 7 y aquí donde dice requisito 8, las del requisito 8 que hemos visto ahorita. Van a hacer el requisito 8.2, requisito para productos y servicios. ¿Para qué? No es que al ingeniero le da flojera, ¿sí? Tienen que aprender a interpretar por ustedes mismos, porque no siempre voy a estar yo, no siempre va a estar Vanessa proveyéndoles el contenido del diplomado, por si pierden. Entonces tienen que aprender a interpretar. Entonces, lee el siguiente artículo. Luego les dice, lee el requisito 8.2 de la norma y compara cada requisito y subrequisito con las diapositivas adjuntas. Les voy a dejar las diapositivas. Están aquí. Quiero que comparen lo que dice la norma con las diapositivas. Vean si falta algo, si algo no está claro. Si hubiera alguna duda, inmediatamente me escriben por WhatsApp. Y me dicen, ingeniera, tengo duda en el 8.2.1, la norma dice esto. ¿A qué se refiere? Y yo les responderé, ¿sí? Entonces, aquí está el artículo. Aquí leen la norma, comparan con las diapositivas, analizan. No se olviden subrayar la norma y tomar apuntes. No están leyendo un cómic, no están viendo un video de TikTok. Son documentos instruccionales. Una vez que concluyan, realizan la práctica 8 que va a estar en la sección de tareas del NEO hasta el jueves a las 18, ¿sí? Si tienen dudas, me las preguntan por WhatsApp. De todos modos, en la clase yo voy a explicar el requisito. Entonces, aquí en la sección de tareas van a encontrar la práctica. No está asignada. Qué maravilloso. Les voy a asignar ahorita, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les voy a asignar ahorita. Esta es la práctica. Déjenme ver para ahorita anotarme. Esta es la práctica 8, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a asignar la práctica 8. ¿Qué más van a trabajar? El 8.3, que es diseño y desarrollo. Para este les voy a dejar un e-puzzle y la práctica 7. Me parece que la 7 ya está. No, está la de diseño y desarrollo. Y ahorita les voy a asignar en e-puzzle, si es que no está asignada, la... aquí está. Aquí tienen diseño y desarrollo, ¿sí? Ahorita ya se va a activar, la trabajan, como sabemos, y les voy a asignar la otra más. Cualquier duda, consulta, me lo hacen saber a través del WhatsApp o o en clase, directamente cuando nos veamos, ¿sí? Aquí estoy viendo un errorcito, el requisito 6.1. Entonces, eso por hoy, jóvenes. No sé si alguien... les pondré sus prácticas, comodín.
delante de ustedes porque luego me dicen, se olvidó. Leonardo, ¿cuál es tu apellido, Leo? Añazgo, ¿verdad? Sí. Tienes tu segunda práctica de 80. Jorge Antonio, ¿cuál es tu apellido, Jorge? Aquí está, Aracena. Tienes otra práctica con 85 para cambiar al final. Mariela Mendoza, tienes una práctica con 100. Y Adriana, Aguilar Adriana, ¿o hay otra Sí, Adriana? Ahí está, grabado, oleado y sacramentado. Entonces, eso es todo por hoy, jóvenes. Trabajen en esos dos requisitos hasta el miércoles. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Santiago. Dime, Santiago. Los que no nos puede dar práctica comodín, ¿va a volver de nuevo a la próxima clase tal vez? O... Sí, sí, estoy preparando una práctica, 2 prácticas comodín más les voy a dar, ¿ya? ¿Es para ¿Se el jueves? acuerdan que les he dicho? Las voy a dejar abiertas durante todas las semanas del fin de semana para que ustedes estudien y cuando se sientan confiados la den. ¿Les parece? Bueno, sí, gracias, Inge, perfecto. 2 prácticas comodín. ¿Sí, Jorge? Me puso cero en la asistencia. Ah, no, 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 no. A ver, ¿llegaste tarde? Sí, Jorge Miguel. sí, correcto. Ya. ¿Quién más? Después están todos. Gracias. ¿Algo más, jóvenes? Bien, entonces eso es todo por hoy. Que tengan una feliz noche y nos vemos el día jueves. Que estén muy bien, jóvenes. Chao, Vani. Gracias por las gestiones. Hasta luego. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Pablo Narváez, por favor, se puede quedar un ratito. María René, igual.